Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Fuera de Cuadro y en esta oportunidad vamos a tratar dos temas. Uno de ellos que tiene que ver con políticas en turismo y nos referimos a políticas nacionales y también nos referimos a lo último que fuera aprobado por el Senado respecto al regreso de los feriados puente. Puntualmente son 3 feriados puentes lo que se habilitaron para el año próximo y bueno, y también se establecieron algunos feriados fijos y otras fechas más que van a permitir tanto a los hoteleros como a los gastronómicos y toda la empresa turística, ¿no?, que funciona sobre todo aquí en Punilla, poder prever situaciones, poder trabajar de otra manera. Bueno, distintas valoraciones que vamos a ir buscando en un contexto socioeconómico bastante complicado porque la economía se empieza a reactivar, pero muy de a poco, y cuando hay situaciones que afectan los bolsillos de la familia, lo primero que se resiente son las actividades lúdicas, con lo cual el turismo impacta de lleno en esta situación. De hecho, hoteleros, empresarios y distintas cámaras se han manifestado, sobre todo porque se sienten asfixiados impositivamente, asfixiados también en cuestión de los servicios, puntualmente PEC, ¿no?, que realizaron distintas gestiones y obtuvieron algunas respuestas, pero en algunos sectores no conformó. Hay que ver entonces cómo sigue esta historia, cómo se preparan, qué respuesta van a dar respecto a este asunto, cómo se preparan a nivel de precios para la temporada que viene, mientras transitan un tramo de temporada también bastante fuerte, que es la temporada estudiantil. Por el otra parte, bueno, también les decía, vamos a tratar la cuestión de la educación, de los cambios en el sistema educativo, y te vamos a mostrar un sistema de pedagogía Waldorf que ya viene a cumplir casi 100 años, pero que es relativamente nuevo en nuestra Argentina y sobre todo que funciona aquí en Santa Cruz del Lago. Bueno, vamos a estar contándote de qué se trata este nuevo sistema de educación, nuevo para nosotros, ya tiene su trayectoria, pero en un contexto donde a nivel general los sistemas tradicionales de educación se vienen cuestionando y de hecho ciertas modificaciones que se van a llevar a cabo el año que viene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han generado bastante resistencia desde algunos sectores y uno de los puntos en conflicto tiene que ver con las pasantías. Estos dos temas entonces, el turismo y la educación en nuestro programa, inmediatamente después de la pausa. Octubre en Cosquín es sinónimo de la fiesta del duende. 13, 14 y 15 de octubre, música en vivo, gran locreada, Master Chaca, noches de peñas, gran desfile y cierre en la Plaza Próspero Molina con los Carabajal. Un fin de semana a puro color, aromas y la esencia pura del folclore para despertar al duende coscoíno. En Cosquín, el folclore está de fiesta todo el año. Un viaje es lo único que compras que te hace más rico. Destrupavan, franquicia de Losada Viajes. Cruceros, paquetes y programas a tu medida. Quinceañeras a Disney, Europa y crucero a Brasil. Compra online tus viajes hasta en 12 cuotas sin interés. O te esperamos en Pellegrini 253. Teléfono 425-484. Villa Carlos Paz. Destrupavan, franquicia de Losada Viajes. Empleados de comercio, entrega de útiles escolares, asado del Día del Trabajador, Día del Niño, fiesta anual mercantil, bolsón navideño, consultorios médicos, farmacia sindical, predio Camino a las Carillas, pileta de natación, asadores y cancha de fútbol. Centro de Empleados de Comercio, participación y compromiso. Lisandro de la Torre 302. Vení a probar nuestros exquisitos desayunos, almuerzos y cenas en Costa Market, en un entorno privilegiado con vista al lago San Roque. Variedad de ensaladas, cocina vegetariana, tablas de fiambres, pizza libres, hamburguesas, lomitos y tragos. Disfruta de una noche diferente en nuestro recién inaugurado espacio en el primer piso. Costa Market Restobar.
Y como lo prometíamos al comienzo de nuestro programa, arrancamos con este primer tema, políticas en turismo, la decisión del Senado finalmente de restituir los feriados puente, por supuesto, más acotados. Son 3 feriados puentes los que se van a habilitar durante el año próximo, 2018. ¿Cómo va a impactar en las economías locales y cuál es el estado de situación de los hoteleros y gastronómicos? Para ello hemos invitado a Alejandro Moroni, quien es coordinador de la región centro de FEGRAM. Ale, bienvenido. Gracias, Lorena, muy atenta. La última vez que hablábamos, sí, comentábamos esto, ¿no? Los reclamos de los hoteleros, la gran preocupación en temporada baja de pasar, ¿no? Todos esos días, el negocio, el establecimiento abierto, con personal y demás, con tarifas que no favorecen para nada. Bueno, la realidad es que el turismo en general, todas las estructuras que se dedican a la actividad, a explotar y a servir al turismo, tienen siempre el mismo conflicto, no solo en Carlos Paz, sino en todas las ciudades que trabajan y donde tienen su principal negocio estacional con el turismo de verano. En el caso nuestro, cada vez se hace más difícil porque además ha ido incrementándose la carga impositiva y los gastos fijos operativos, y entonces no hay estructura de costo que pueda compensar la ecuación de negocio y que asegure además la reinversión. Entonces, obviamente estamos pasando por un momento complicadísimo. La competencia que tenemos no es solamente interna, es fundamentalmente Mercosur. Entonces nosotros nos encontramos que con esta ecuación de dólar, nosotros por más que querramos de alguna manera ser eficientes, los valores de comercialización que tenemos no son lo suficientemente competitivos. Entonces la gente migra, se va a Chile, se va a Paraguay, se va a Uruguay, se va a Brasil, se va al Caribe. Y no es que esté mal, es lógico. Claro, porque es más barato a veces. El problema es que nosotros no tenemos más parámetros ni herramientas para poder ya ajustar y transformar el servicio que tenemos que dar en un negocio pagando de manera correcta y obrando de manera correcta todos los tributos a nivel municipal, provincial y nacional que hay que pagar para ejercer la actividad. Ahora, y con servicios de calidad. Esto hay que destacarlo, porque no todos los hoteles invierten, no todos los hoteles se readecúan y cada vez son menos lo que lo pueden hacer. Exacto. Cada vez son menos lo que lo pueden hacer por este estado de situación, por esta ecuación que nos cierra. Bueno, entre estos factores hay muchos que de alguna manera tienen un peso distinto dentro de la estructura de costos, pero nosotros, por ejemplo, para poder tener prendido un televisor, que es un servicio más y que no se lo puede cobrar aparte, tenemos que pagar 5 derechos intelectuales, 5 aranceles, por darte un ítem. Es decir, una locura. Grabar el servicio con el 21% de IVA es una barbaridad, es demasiado, porque no hay cómo compensarlo. Si nosotros fuéramos una empresa que produce bienes de capital, todavía, porque bueno, en una situación de ese tipo, uno tiene una compra importante y de alguna manera compensa, pero en el hotel, salvo que vos estés en obra permanente, no hay forma de llegar a eso. Y la obra se hace si el negocio lo amerita. El negocio no lo amerita, entonces la obra no se hace, entonces estamos dando vuelta en una rotonda, no salimos. Con lo cual corren riesgo de perder turistas, ¿no? Porque el turista también empieza a seleccionar y empieza a buscar el mejor servicio, al mejor precio. Sí, y en esta comparativa por ahí nos estamos quedando un poco atrás. Ya nos quedamos, sobre todo en lugares como el nuestro. Es decir, hay lugares de la Argentina que con la política del dólar se han visto beneficiados. La Patagonia Argentina hoy tiene una realidad, un presente distinto. No es el caso nuestro. Nosotros a los extranjeros los vemos pasar por el aire, van en avión directo a algún otro destino, ya sea Cataratas o el norte argentino, pero a Córdoba no vienen. Entonces, bueno, tampoco uno se puede estructurar para atender extranjeros o dar servicios de 5 estrellas cuando ese mercado no llega, no tiene volumen. Entonces, es una constante y un desafío constante para poder ir adaptándose y sobrellevar la situación, sobre todo tratando de sostener los puestos de trabajo. Bien, te invito a que compartamos el primer informe, es de Jorge Fernández Campón, del Centro Comercial de Villa Carlos Paz. Se refería a la situación de los comercios y puntualmente a la restitución de los feriados puente. Yo siempre tengo mis dudas en función de esto, tomando como ejemplo lo que es, digamos, la temporada de invierno, con las
Con las vacaciones de julio, desde que se dividieron, es decir, en vez de beneficiar, perjudicaron. Prolongaron la etapa de costos fijos, la llevaron de 15 días a un mes, y eso no mejoró para nada la afluencia de turismo. Es decir, yo creo que en definitiva con el feriado largo pasa algo similar cuando hay exageración, digamos, cuando hay un feriado largo por mes, evidentemente los costos fijos se incrementan. El impacto que tiene la electricidad es alto, de eso no tenemos duda, pero al menos yo no he notado que hayan disminuido los negocios, que se hayan cerrado. Por lo menos nosotros tenemos el CIFCO de acá y las bajas han sido las normales, que generalmente se producen después de la temporada, pero no mayores. Al menos no he notado, tampoco yendo por el centro no he visto locales cerrados, ¿no? Lo que es en la zona céntrica no veo yo que haya cierre de comercio. Más de lo normal, generalmente siempre se producen entre marzo y junio, siempre hay cierres. Pero no sé, caminar por la galería, va por el centro y no hay locales vacíos, ¿no? El problema de los alquileres es un problema eterno, y las manifestaciones siempre han sido de preocupación, pero esto no tiene solución porque es oferta y demanda. En la medida que el dueño del local tenga 5 personas para alquilarle el local, no lo va a bajar, de hecho. Y así sucede, sobre todo en la zona del centro, ¿no? Y es una locura, pero mientras alguien la paga, deja de ser locura. Es decir, cuando por eso esto es oferta y demanda. Acá no se puede regular, no hay forma de regularlo el tema. Esto, ¿cuándo se va a solucionar? El día que un propietario tenga un local vacío 1 año. Entonces automáticamente se va a dar cuenta de que no es el monto que corresponde, que es menos. Mientras que tenga gente que se lo quiera alquilar, lamentablemente no va a bajar. Y Jorge Fernández Campón abría el panorama en distintas aristas que quiero ir tratando. Por un lado, relativizó los feriados largos, dice que tanto feriados puente en realidad tampoco ayudan porque obligan a mantener abierto un comercio y eso también empieza a generar deudas, generar costos fijos que son muy altos. Sí, bueno, a ver, hay un tema claro. El hecho de poder tenerlos con previsibilidad 1 año antes definidos a los feriados y a los feriados puentes, permite generar una corriente, digamos, de estrategia de promoción que de alguna manera asegure el resultado o minimice el riesgo. La ley dice 50 días antes del 2018, ¿no es cierto? Claro. Que se tienen que fijar. Pero nosotros hemos tenido durante años anteriores feriados largos que se han decretado 72 horas antes de que se otorgaran en vigencia, se pusieran en vigencia. Entonces, ahí sí comparto la opinión del señor de decir de que eso generó más gasto, porque acá tener una ocupación del 25% y pagar salario al 100%, no cierra, está claro. Y eso es un poco la demanda que el sector tenía sobre esta situación que no estaban en orden. Ahora, los feriados que se están planteando están de alguna manera debidamente escalonados. Los 3 feriados puentes tienen la particularidad de que hay un corrimiento y ese día se considera no laborable, no feriado, con lo cual hay una serie de gastos que disminuyen sin querer afectar el bolsillo del trabajador, pero que tienen que ver con la coparticipación del negocio, porque no hay empresas sin empleados, pero no habría empleados si no hay empresas, también tiene que haber un equilibrio. Hay ciudades que son emisivas y ciudades que son receptivas. Vos le preguntás a un empresario que está en una ciudad corporativa como puede ser Córdoba Capital, Buenos Aires o Mendoza, y no te va a hablar bien del feriado largo. ¿Por qué? Y porque esos 4 días o 3 días del feriado puente o largo, él ve cómo disminuye su caudal de trabajo, porque la gente sale proyectada hacia otros lugares. Le preguntas a alguien que trabaja en una ciudad de turismo estacional que depende de una economía regional y lo va a ver con muy buenos ojos porque él necesita de esos momentos, aunque sean pocos a lo largo del año, pero son puentes económicos para ir pasando la temporada baja de manera tal de llegar al momento de verdad con un poquitito más de oxígeno.
Bien, el otro tema es no hay bajas, y esto también creo que viene a colación de lo que decía el licenciado Rodrigo Serna de la Asociación Hotelera y Gastronómica, que cerraban aproximadamente 7 comercios por semana en Punilla, debido a los altos costos. Bueno, al establecer la estadística sobre Punilla, probablemente no sea alocada esa cifra. A mí me parece que no coincido con Fernández Campón de que hay las bajas habituales. Yo creo que hay bajas por encima de lo habitual. Creo que hay muchos que están en estado latente, es decir, que no han cerrado, pero han cerrado sus puertas y han cerrado sus gastos y su operatividad hasta que llegue un momento de verdad. Si bien técnicamente no está cerrado, en la práctica está cerrado. Un comercio que alquile en Pelena Peatonal, por ejemplo, 9 de julio, imposible que cierre sus puertas porque se funde, digo, por los costos de alquiler. Es que ese es un nicho particular. Las 4 cuadras del centro tienen una particularidad distinta a lo que puede ser un negocio de la periferia. La realidad es que el que tiene alquiler en cualquier situación es cierto que tiene esa complicación, pero hay otros costos operativos que además encarecen más todavía la operación. Sí. ¿Por qué? Y porque entre energía, agua, luz, todo lo que tiene que ver con la operatividad de la actividad que haga, más los empleados, el costo del alquiler, si bien es algo importante, no es el todo. Entonces claro, cada uno hace su ecuación y muchos toman esa particularidad de decir, bueno, no, si yo no voy a tener una operatividad importante, pasa con un montón de negocios gastronómicos, con comercio o parrilla, que cuando ven que no cierran. Porque le sale más claro, barato no traer almuerzo, no traerlo, y no comprar comida. Por supuesto. Bueno, es muy particular también. A propósito de esto, entonces hablamos con Rodrigo Serna, el licenciado, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de nuestra ciudad. Esto nos decía. Bueno, la verdad es que no estamos conformes para nada. Después de los anuncios, haciendo rápidamente números de los descuentos que nos proponían, nos dimos cuenta que iban a ser ínfimos y así fueron, ¿no? Estábamos esperando que llegue la factura a cada uno de los hoteles para que esto se concrete y bueno, para darle un dato concreto y sencillo, una factura de 30.000 pesos tiene un descuento de 83 pesos. Entonces, me parece que estas 4 reuniones que hemos tenido con directivos de PEC, ministros, vicegobernador, etcétera, no han sido entendidas como tal. Fueron reuniones de trabajo. La verdad que si usted me pregunta si fuimos escuchados, fuimos muy escuchados, y esto no tiene que ver con una asociación hotelera nomás, sino con 12 cámaras que estaban representadas en aquel momento. Y bueno, hemos sido escuchados, pero esto no repercutió en lo... La verdad que hay poca hotelería, en realidad, que esté con posibilidades de invertir. Hemos tenido muchas reuniones con bancos y la verdad que más allá de algunos que tienen tasas subsidiadas, las tasas son bastante altas. Por otro lado, hay una ley provincial, la 7232, que viene de la 5457, de hace mucho tiempo, de promoción turística, que genera a nivel provincial una serie de exenciones. Pasó el tiempo y después el concejal Ruiz retomó este tema, planteando no solamente algún tipo de exención para el que invierte, no solamente que invierte, sino que sube de categoría, que realmente no es fácil para un 2 estrellas subir a un 3, es realmente complicado, pero insertó el tema del compre local, ¿no es cierto?, que equipararía con respecto a industria y comercio lo que los hoteles pagan. Estamos ingresando en este momento en una temporada estudiantil, que esperemos sea lo mejor para todos. Y bueno, generalmente las tarifas en general se largan en la Feria Internacional de Turismo, que es a fin de mes en Buenos Aires. Algunas tarifas están en el mercado y rondan el orden del 20% de suba con respecto al año pasado. Y Rodrigo Serna ya se anticipaba a los precios del verano, dice que van a rondar un 20% más. Y recuerdo, no hace poco, en esta semana, creo ya en Mar del Plata, han pedido por favor que congelen los precios porque, bueno, no les fue muy bien, no fue una buena temporada, va a estar bastante peleado. Pero puntualmente vamos a este tema que usted ha sido uno de los gestores a través de la coordinación de la región centro de FEGRA, sí, respecto de PEC. ¿Convencieron los descuentos? No, para nada.
al revés. Creo que los descuentos en esta condición hubiese sido mejor de que no gasten la plata en publicidad que están gastando hoy para marcar algo que realmente no tiene el retorno. No le cambia, no le mueve el amperímetro a ningún empresario hotelero, gastronómico o comerciante, porque la tarifa en general el descuento ha sido para la tarifa de comercio, donde están incluidos los hoteles y los restaurantes, con una baja, el 97% de la torta está dentro de un 4%. Claro. Hay hoteles, acá se ha hecho una estadística, la gente de Carlos Paz, de la filial de Carlos Paz, ha trabajado muy bien, buscando de alguna manera ponderarlo bien para hablar con propiedad. Hay hoteles que han pagado 70 y pico de mil pesos de luz. Sí. Y el descuento ha sido 180 pesos, un lomito, el valor de un lomito. Es vergonzoso lo que ha llevado adelante el gobierno, la empresa provincial de energía y fundamentalmente el ministro de Industria, que debería de alguna manera tener muy claro que hay que trabajar por esta actividad para bajar el costo cordobés, porque nosotros en Córdoba pagamos la energía casi un 100% más, pero no de hace 2 meses. De hace más de 10 años. Sí, consumidores finales también. Debería rendir cuentas el gobierno de esta situación, al igual que la empresa provincial de energía. Sinceramente, no se puede sostener esto. Es vergonzoso lo que está pasando. En un país federal tenemos que competir con tarifas con Mar del Plata, por ejemplo, y Mar del Plata paga el 62% menos de luz que nosotros. Asimismo no le fue bien en la temporada, ¿eh? Es un problema propio de la sobreoferta y de un montón de factores que tienen que ver con esta ecuación que dispara gente fuera del país. Entonces, todo ese combo termina de alguna manera configurando un resultado que no es el mejor. Ahora, yo lo escuché a Rodrigo habla de un 20%, hay hoteles que no han subido el 20%, han subido el 10%. Y la inflación promedio ha sido más del 30%. ¿Ya están los precios del verano? Muchos hoteles lo tienen. No están todos porque, como bien dijo él, esto normalmente se larga en FIT, pero hay muchos que ya hemos tomado la decisión de blanquear el precio. Yo lo he hecho ya hace 30 días en mi establecimiento. ¿Hay reservas? Hay reservas, no son, digamos, una catarata, son incipientes por ahora, pero hay consultas y bueno, de alguna manera hay que ver cómo se acomoda esto. Mucha gente está a la expectativa también de qué pueda pasar después del acto eleccionario de las PASO y ver cómo se reformula o se reacomoda la economía para a partir de ahí tomar decisiones. ¿Qué es lo que esperan que pase después de las elecciones? En un momento electoral, ¿qué es lo que ustedes ven que se ha detenido o que ha avanzado o qué promesa podría llegar a concretarse? Bueno, en líneas generales, cualquier actividad ve que por lo menos ahora hay un poco más de transparencia en los números de cada actividad. Esa transparencia de alguna manera empieza a generar algunas acciones, algunas medidas que en nuestro sector todavía no han llegado en el volumen y en la eficacia que necesita el sector para poder acomodarse de vuelta. Entendemos de que con trabajo, tanto del ámbito privado como con lo público, vamos a lograrlo de alguna manera por el bien de nuestra actividad, porque hay muchos establecimientos en todo el país que no pueden sostenerse si no hay un cambio, si no hay una actitud de querer sincerar y bajar costos operativos. De cada 100 pesos que factura un hotel, 63 se van en pagos de aranceles o de obligaciones impositivas provinciales, municipales y nacionales. Nadie puede hoy llevar adelante un establecimiento hotelero con el resto pagando sueldos y haciendo todo en orden. Claro. Entonces, hasta que no se recomponga la ecuación de negocio, esta situación va a ser muy traumática para nuestro sector. Bueno, vamos a seguir de lleno esto, por supuesto vamos a estar presentes en la FIT, valorando cada una de las instancias, a ver qué sucede después también fundamentalmente de las elecciones. Alejandro, como siempre, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bien, y cuando volvamos de la pauta publicitaria, directamente vamos a adentrarnos en un nuevo sistema de educación. Tal vez usted no lo conoce, está por cumplir 100 años y nos referimos a la pedagogía Waldorf. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Sarabaram, tira la basura en el touch. Oh.
pleno centro de Villa Carlos Paz, Parrilla Don Osvaldo. Especialidad en cabritos, pastas y carnes. Parrilla Don Osvaldo. Servicio y calidad que lo distinguen. Alem 20. El Cid Hotel, eventos y reuniones. 2 salones exclusivos para fiestas de 15, cumpleaños, casamientos, bautismos o agasajos. Con capacidad hasta 150 personas. También desayunos de negocios, workshop, charlas, conferencias y presentaciones de productos en nuestro espacio Business Center. El Cid Hotel. Consultas y reservas en Hipólito Yrigoyen 250, por teléfono al 03541 421 358 o por mail info@hotelcid.com.ar. Encontrá el equilibrio que tu cuerpo necesita en La Cuesta Salud y Estética. Depilación definitiva, estética corporal y facial, drenaje linfático, masajes relajantes y descontracturantes. Además, belleza de manos y pies, medicina estética y una completa gama de servicios con tecnología de vanguardia y profesionales ampliamente capacitados. La Cuesta Salud y Estética. El arte de verte y sentirte bien. Reserva tu turno en Diego de Velázquez 23, local 7, o comunicate al 3541 221 965. Tercer bloque de nuestro programa y ya nos adentramos al próximo tema, el sistema educativo. Y en este sentido te vamos a mostrar de qué se trata la pedagogía Waldorf, que nació en 1919, tiene casi 100 años, pero puntualmente en Villa Carlos Paz, en Córdoba. Bueno, ya la escuela tiene 15 años de trayectoria. Va creciendo como va creciendo la cantidad de alumnos que asisten a ella. Te invitamos a compartirlo. Funciona en Villa Santa Cruz del Lago. Estamos en la escuela Waldorf, acá en Villa Santa Cruz del Lago, muy cerca de Carlos Paz. Esta pedagogía surge en Stuttgart, en Alemania, en 1919. Su fundador fue un filósofo austriaco llamado Rudolf Steiner. Cabe destacar que Córdoba, después de Buenos Aires, es la provincia que más escuelas Waldorf tiene en Argentina, con aproximadamente 2.000 chicos que asisten a estas escuelas. La escuela Waldorf se sustenta en la antroposofía, que es una forma particular, una forma distinta de interpretar al ser humano. Es por eso que están buscando que el Ministerio de Educación los oficialice. Bueno, la pedagogía Waldorf lo que plantea es una mirada como integral y más personalizada de la persona y del ser humano. Entonces, desde jardín de infantes hasta secundaria, lo que se hace es un trabajo muy artístico y basado mucho en la experiencia para poder llegar a los conceptos. Así que desde el jardín de infantes lo que se hace es que el niño pequeño pueda experimentar el mundo con materiales y con elementos nobles, y que después en la primaria se le acerque el conocimiento mediante la experiencia, y después en secundaria empieza a nacer lo que va a ser el juicio, y en el trabajo con los docentes y con los profesores de secundaria según el área se hace como un abordaje del profesor y del alumno para poder llegar al conocimiento, no tanto desde el espacio de que el profesor es el portador del conocimiento y los chicos solamente tienen que poderlo recibir, sino que se construye en conjunto. Nosotros actualmente estamos haciendo los trámites para poder oficializar los diferentes niveles de educación. En primaria lo que hacemos es
tenemos un trabajo en conjunto con la escuela pública Cosme Argerich, que está acá cerquita, a 2 cuadras, y los chicos rinden en 6º grado los contenidos de diseño curricular de la provincia de Córdoba. Y secundaria, las 2 promociones estaban con un programa de educación a distancia que es del Ejército Argentino, que depende del Ministerio de la Nación directamente, y ahora los chicos están rindiendo todos los años con el IPEM Ricardo Luti, que también está acá a 1,5 cuadras, o sea que hay como mucho trabajo con la comunidad educativa de la zona, de acá de Villa Santa Cruz del Lago. Las mayores diferencias que uno encuentra por ahí es la forma en que se aborda, cómo se dan los contenidos y cuáles son los tiempos en los que se da dicho contenido. Pero después, en el fondo, nosotros le damos lo mismo que por ahí el diseño curricular de la provincia pide, tanto en primaria, tanto en secundaria. Quizás nosotros, al ser un espacio de pedagogía Waldorf, al tener tanto arte, los chicos también acceden a tener mucho contenido artístico, desde escultura, pintura, y bueno, en este caso nuestra escuela tiene mucho musical, así que los chicos tienen instrumentos individuales, violín, guitarra, piano, flauta, desde 4º grado, y hay ensambles y orquestas de secundaria y de primaria, y un coro también. O sea que hay como mucho trabajo artístico, que las materias artísticas no solamente tienen el contenido artístico, sino que ayudan y complementan al contenido teórico que por ahí necesita una materia. Por ejemplo, un caso típico es matemática en 4º grado. Los chicos tienen que ver fracciones, entonces nosotros desde música es el momento propicio donde enseñamos la división del compás y la duración de los tiempos y de las notas para que intelectualmente vayan juntos las fracciones en matemática y la fracción musical de la lectura rítmica, por ejemplo. Y así con muchos contenidos. Y haciendo un resumen de lo que es la pedagogía Waldorf y que funciona aquí en Villa Carlos Paz hace 15 años, como decían, empezaron con un jardín, luego primaria, ahora funciona la secundaria. Por supuesto que los títulos no son oficiales, hay muchas cuestiones todavía que hay que resolver. Ellos quieren formalizarlo, quieren que sea un sistema educativo legal como el tradicional, el que estamos acostumbrados, pero ustedes ya empiezan a ver pequeñas diferencias que nosotros después del corte vamos a ir marcando, porque una de ellas tiene que ver con la cantidad de alumnos por aula, esto del sistema personalizado, el acompañamiento familiar y también la ausencia de vandalismo. Cuando nos referimos a esto es porque se sienten involucrados en las escuelas, ellos son los que construyen las escuelas junto con sus familias. Segunda parte de este informe de las escuelas Waldorf. La primera promoción fueron 4 alumnos que egresaron, después egresaron 6 alumnos y no tuvimos casos de repitencia, sobre todo porque los grupos de secundaria, como son los grupos que empezaron con un número muy pequeño, son pocos alumnos, entonces realmente la clase casi es personalizada de profesor con cada uno de los chicos y eso hace que a la matrícula del aula, al no ser tan grande y al conocerlos, nosotros conocemos a los niños por los nombres desde que empiezan el jardín hasta que están en la secundaria y conocemos como mucho a la familia. Y los demás jóvenes, lo que sucede es como que terminan la secundaria y como que realmente no quieren insertarse al otro día en la universidad o en un terciario, sino que quieren como pensar bien qué es lo que quieren hacer realmente para no hacer algo como sistematizado y automático del estudio superior, que después por ahí hacen 1 año, 2 años y cambian de carrera y demás. Desde la pedagogía Waldorf lo que se recomienda es que cuando terminen la secundaria puedan hacer 1 año completo de experiencia social en algún espacio. En el caso de la pedagogía Waldorf hay mucho intercambio con países de Europa porque hay una fundación que recibe como voluntarios a los jóvenes que recién salen del secundario y hacen como esa experiencia social y después sí se pueden insertar en la vida académica superior. La idea de la pedagogía Waldorf es poder acompañar al niño y al joven hasta
lo que sería la educación de los 20 años más o menos, y que después, a partir de los 21, dice la pedagogía Waldorf, que nosotros ya es autoeducación lo que uno hace para poderse formar y para poder seguir la vida adulta. Entonces nosotros acompañamos estos primeros 21 años, digamos, y después ya cada uno tuvo que haber recibido en la secundaria Waldorf las herramientas de cómo se concibe el mundo y de qué manera se trabaja para poder elegir por dónde uno quiere desarrollar y ayudar, digamos. Nosotros desde el jardín de infantes, desde lo que es la alimentación, de lo que es la vestimenta, en secundaria también pasa lo mismo. El acompañamiento que tiene que tener el joven por parte de los padres es casi el mismo acompañamiento que tienen en la primaria, y uno los ve a los jóvenes y vos pensás que, claro, tienen cuerpo de adultos ya y demás, y que uno los puede soltar y está todo bien, y en realidad en la adolescencia y en la juventud es una época donde todavía necesitan mucha ayuda. Digamos que al principio fue como así, los docentes que comenzaron tenían hijos y como que buscaban un espacio diferente o alternativo a lo tradicional, y muchos docentes somos padres y tenemos acá nuestros hijos, y la escuela es una asociación civil sin fines de lucro. A nosotros nos donaron el terreno y estuvimos viniendo durante 3 veranos seguidos, cuando terminaban las clases, a construir con los padres y con los mismos niños también, que primero eran chiquititos quizás y estaban como jugando entre los cimientos de los edificios, y después los docentes y los padres en conjunto fuimos levantando lo que se ve así, el edificio de la primaria, el jardín y la secundaria. Así que realmente hay mucho compromiso por parte de la familia que nos acompañan. A nosotros nos pasa que no hay ningún problema en la escuela de que se rompa un baño o se rompa una mesa o haya un grafiti en una pared y demás, porque los alumnos saben que las paredes las levantaron ellos mismos o las levantaron sus padres. Entonces no es como que sienten el espacio quizás un poco más ajeno, sino que realmente lo sienten como un espacio propio. Va creciendo, sí, la idea es que los cursos de secundaria y de primaria no tengan más de 20 alumnos para poder hacer un trabajo pedagógico personalizado, pero sí, va creciendo. Hay mucha demanda de otro tipo de educación, otro tipo de mirada, y bueno, acá estamos para eso. Descubrí la quiropraxia, mareos, ciática, dolores de cabeza, descanso inadecuado, malas posturas, contracturas musculares. Pueden tener que ver con el mal funcionamiento de la columna vertebral y del sistema nervioso. Licenciado Eduardo Testa, kinesiólogo, fisioterapeuta, quiropráctico. Atiende todos los días en Diego de Velázquez 23, local 6, casi esquina Avenida San Martín. Turnos a los teléfonos 03541 46 79 58 15 65 35 39. Centro Quiropráctico La Cuesta. Regionales La Porteña y Genara. Regalería, productos artesanales, artículos en madera, cerámica y cuero. Además, la más amplia variedad en mates, ponchos, tazas, objetos de colección e indumentaria. Regionales La Porteña y Genara. Abierto todo el día, todo el año y con atención personalizada. Encontranos en 9 de julio 36, General Paz 8 y Complejo Aerosilla. Regionales La Porteña y Genara, en Carlos Paz, tu mejor opción. Hace más de 60 años nacimos con la firme convicción de que nuestra misión es defender a los trabajadores de la educación de las escuelas, oficiales y privadas, de todos los niveles de la provincia de Córdoba. Hoy, con más de 2.000 afiliados en nuestro departamento, somos un gremio que avanza en derechos, servicios, capacitaciones y fortalecimiento en el trabajo diario de nuestros compañeros y compañeras. Con 5 subdelegaciones para una mayor cobertura del departamento Punilla, estamos donde el docente nos requiere. Somos UEPC Punilla. Atención de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18.
Ahora en Grupo Autobuses viajas con tarjeta. A partir de julio, la tarjeta es el único medio de pago para el sistema de transporte urbano de Grupo Autobuses de la ciudad de Carlos Paz. Adquirí la tarjeta y carga los pasajes que necesites. Son 12 los puntos de venta y recarga disponibles en la ciudad. Consultalos en grupoautobuses.com. Llámanos al 428-211 o acércate al grupo de atención en la terminal de ómnibus. Con Grupo Autobuses viajas mejor. Cuarto bloque de nuestro programa y ya así nos adentramos a este tema de debate, ¿no? El sistema educativo que hoy está en crisis, se podría decir, o por lo menos con una necesidad de un replanteo. Esto se está haciendo desde Buenos Aires, no ha caído bien en algunas escuelas, pero sobre todo en algunos alumnos. Ya vamos a puntualizar sobre esta situación, pero para ello hemos invitado a Darío Ricardo, quien es el secretario general de UPC Punilla. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí. No sé si crisis, pero... Sí, eso, ¿no? Bueno, pero se replantean, de hecho, las últimas reuniones o convenciones que han tenido lugar aquí, encuentros docentes nacional, lo que se habla siempre es de esta, ¿cuál es la escuela que queremos? La escuela del siglo XXI, ¿qué cosas ya han quedado atrás y cuáles son los nuevos desafíos? A ver, por eso yo vuelvo a esto, crisis. En realidad, en cualquier contexto de movimientos tan drásticos como tiene la modernidad, te genera crisis a cualquier institución. Ni hablar en la institución escuela y en la institución educativa. Lo que también tenemos que pensar, indiscutiblemente también, y coincido, es que esto nos lleve a pensar una escuela con formatos y fondos también diferentes, porque hay algunos que vienen desde hace muchísimos años. La sociedad cambia, nuestros comportamientos cambian, las formas de atender, lo hablábamos recién antes de entrar, la multiatención que tiene no solamente un chico, un adulto, ¿sí? Te cambia en un parámetro fundamental que es el de una atención totalmente férrea a un solo lugar donde tantos minutos, está claro, indiscutiblemente. De ahí a una crisis como si fuera el sistema educativo algo que debería cambiarse porque estamos todos viendo que no va, no lo creo, que está claro que tenemos que abordarlo, modificarlo y ponernos a hablar seriamente de la educación. ¿Y un sistema Waldorf, por ejemplo, de pedagogía, es válido? ¿Lo ve como una posibilidad? Como válido en cuanto al sistema y lo que es la formación y todo, no, después cada padre puede elegir cómo intenta darle una formación a sus hijos. Lo que sí es que puedes aplicar un montón de cuestiones que no solamente se dan y se aplican en el sistema Waldorf, sino en otros, para trasladarlos al sistema formal y poder desde ahí discutirlo, ver qué educación queremos para adelante y cómo, ¿sí? Desde la comunidad educativa, desde nosotros, desde el alumno, podemos tener un mejor andar, un mejor sistema, un mejor devenir y con un sistema modificado para bien. Sí, sobre todo porque, como decíamos, la realidad es muy cambiante. Las redes sociales han venido a modificar también, ¿no? Todo este ámbito, incluso de relaciones entre los alumnos y el profesor, que obligan de alguna manera a ciertas adaptaciones. ¿Sigue siendo rígido el sistema educativo actual? ¿Cómo lo valora? A ver, tenés de todo. Sí. Si vos vas a ciertos aspectos legislativos, ya incluís las TICs y incluís unas modificaciones que son fundamentales, que es la tecnología en el aula, y pasamos desde esta cuestión de que nos ha pasado a mí como docente, el celular no, y hoy es ya herramienta de incluso trabajo. hasta está en cuestiones estatutarias, o por lo menos en cuestiones legales. No digo la legalización pero sí que ya está establecido que se puede usar. Digo, de pasar de que sea una cuestión sancionatoria a un ámbito de clase en donde se puede usar el celular, ya obviamente que tenés una modificación hasta en lo permitido desde el ministerio. Es indiscutible que tenés que hacerlo. O sea, son las nuevas realidades que nos abordan y que tenemos que darle respuesta de alguna manera. Pero es que nosotros los adultos, le exigimos, no podemos pedir algo que nosotros no hacemos. Bueno, quiero contextualizar un poco este tema. Te invito a que veamos este pequeño informe de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se van a implementar unos cambios recién el año que viene, pero que de los cuales ya hay ciertas resistencias. Lo vemos.
La propuesta de reforma educativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que pretende vincular la escuela secundaria al mercado laboral a través de pasantías, generó tomas estudiantiles en más de 20 colegios secundarios y controversia entre los referentes políticos porteños. A partir de 2018, una reforma radical del nivel secundario se implementará en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. La nueva secundaria incluye un punto novedoso y que despierta polémica en algunos sectores. Todos los alumnos deberán trabajar en el último año. Es que el nuevo diagrama incluye 2 años de ciclo básico, 2 años de ciclo orientado y un 5º año que será integrador y formativo más allá de la escuela. Para este último año se contempla una parte del tiempo escolar destinado a aprendizajes dentro de empresas y otro al desarrollo de habilidades relacionadas al emprendedorismo. Las claves de la reforma. Arrancará el año que viene en 17 escuelas públicas y completará las 143 del distrito en 2021. En cada caso, el nuevo esquema comenzará en los primeros años. El resto de los alumnos continuarán con el viejo régimen. El contenido curricular sigue siendo el mismo, pero cambia la forma en que se lo da. Las materias se agrupan en 4 áreas de conocimiento: ciencias sociales y humanidades, científico-tecnológico, comunicación y expresión y orientaciones. En el 30% de la clase, el docente introduce los contenidos y el 70% restante es para trabajo autónomo y colaborativo. Los chicos llegan a la secundaria con un informe de la primaria. No habrá notas numéricas, sino un sistema de créditos. No habrá repitencia tradicional. Se debe recuperar los contenidos. Y esta propuesta y estos cambios que cayeron bastante mal, tengamos en cuenta también que hay un contexto político bastante importante, entonces es difícil hoy buscar opiniones. ¿Qué le parece? ¿Qué opina respecto de estos cambios que se van a implementar en Buenos Aires? A ver, te corrijo, perdón que te corrija, pero sí, no es difícil buscar opiniones, es muy fácil. Tenés la comunidad educativa, tenés los docentes, ni siquiera tenés que meter a las instituciones gremiales. ¿Querés sacarla del juego? Sacá a los sindicatos, sacá a quienes estamos organizados. Yo me refería puntualmente a las políticas. ¿Usted se está refiriendo a que necesitamos los verdaderos actores involucrados? A lo mismo voy a esa política educativa que pareciera que se hace difícil tener un abordaje desde otros actores, o como decir, tener las voces. No, es fácil. Se hizo, de hecho. La reforma educativa, la última reforma, involucró a la comunidad. Se discutió en las escuelas, se discutió con todos los actores. Entonces es importante que desde esa manera abordes cualquier reforma. Yo te decía recién y lo vuelvo a repetir, es como si viniera yo desde aquí y te digo, mira, vamos a hacer todos los cambios necesarios que sea para tu trabajo, parte en la radio, en la televisión, entonces. Y vos me vas a decir, bueno, ¿cuándo nos sentamos? No, yo lo voy a discutir con no sé qué empresario que va a poner unos mangos, lo voy a discutir con otro, no, con ustedes no. Y esto es más o menos lo mismo. Está claro que si lo vas a abordar de la manera en que lo está abordando el gobierno, desde lo vamos tiene patas ya flojísimas, que es que los actores principales, o parte de los actores principales, me corrijo, no estamos presentes. Los alumnos, porque tranquilamente los alumnos fueron los que más reaccionaron. Es que ni siquiera les consultaron. Son el actor principal, ¿no? Los docentes, sus padres, y la comunidad educativa fue la única que hoy por hoy, bajo ningún aspecto fue consultada. Difícilmente vas a hacer una reforma que tienda a mejorar un montón de cuestiones que necesitamos indispensablemente mejorar sin los actores principales. Entonces, sí es cierto que para esa reforma y para ya algunos aspectos de lo que delinea el gobierno a través del plan educativo de gobierno, que es el plan maestro, sí se juntaron con ARCOR, con empresas concretas, tenés notas, tenés formas en que ya empezaron a trabajar con empresas privadas y con fundaciones privadas y con institutos privados. Y tenés periodistas, tenés un montón de actores que ya están interviniendo. Bien, y el resto, que seríamos, no el resto, sino el elemento esencial, no estamos. Por eso vas a reaccionar, es lógico. Yo creo, naturalmente. Vamos a reaccionar porque ni siquiera somos consultados para algo que creo que algo sabemos de esto. Y vuelvo a que... Qué dolor de cabeza para los docentes enfrentarse, ¿no? Cuando se les viene impuesto un cambio que de un año a otro tiene que ser implementado.
No, ni hablar, pero además, digo, si yo lo voy a tomar específicamente desde nuestro sector, no vamos a permitir que ningún compañero pueda modificar abruptamente su trabajo, porque eso significa una vulneración de derechos y ni hablar, perder horas o no, no sé. De hecho, vuelvo a la última reforma educativa, fue esencial la participación de la comunidad. Se debatió hasta en centros vecinales, en las escuelas, con la comunidad, con los alumnos, con los docentes, con los sindicatos, todos los actores, principalmente involucrados y secundarios, estuvimos discutiendo la reforma. Elemento esencial, básicamente, si te hablo de nuestro trabajo, fue sin costo laboral. De hecho, y eso para nosotros es esencial, pero vuelvo a esto. De última, los actores principales fuimos todos consultados. Y fuimos todos partícipes de pudiendo tener reuniones en las escuelas nosotros, reuniones en la escuela los alumnos, reuniones en la escuela. Tomo la escuela como eje esencial y central. Los padres. Y todos juntos también. Claro. Y fuera de la escuela pudimos tener reuniones en centros vecinales y en otras instituciones que están muy relacionadas con la comunidad. Está claro que va a ser imposible hacerlo de otra manera. No es que nos vamos a resistir porque nos resistimos a un cambio, o nos resistimos porque queremos resistir porque somos arcaicos. Porque quieren ser actores de ese cambio. Y queremos opinar, por lo menos, de lo que yo laburo quiero opinar. Exacto. Bueno, vamos a pasar rápido a otra parte del informe, pero en este caso con el Defensor del Pueblo. Capaz que les sorprenda, pero tiene que ver también con estos cambios, adaptaciones, en el sentido de que las nuevas leyes permiten el derecho a la identidad, por ejemplo. No todas las escuelas están tan adaptadas para aceptar estos cambios, y esto es lo que decía el Defensor del Pueblo. Sí. Con respecto a la reforma de capital, porque esto hasta ahora es con la autonomía que tienen los distritos aplicar cierta reforma a nivel educativo, y eso que tiene que ver con que en el último año tengas una participación en las empresas a través de pasantías. El problema no está dado desde ahí, digo, porque hay una confusión muy grande de lo que por lo menos uno escucha. Está dado y con un reclamo genuino de los chicos y... Hemos tenido una actuación específica en una escuela secundaria de nuestra ciudad, donde una joven, cursante del 4º año, había manifestado su sexualidad, digamos, su homosexualidad, y de estar de novia en pareja con una compañera del aula. Y llamó mucho la atención porque las autoridades de la escuela esta directamente la dejaron sin matrícula, le solicitaron que no concurra más a la escuela. La madre, ante esto, concurre a la Defensoría del Pueblo para hacer su exposición ante el Defensor del Pueblo, y nosotros, desde la Defensoría, actuamos directa y rápidamente, hablando con las autoridades de la escuela, manifestando la posición del respeto a la diversidad, del respeto al derecho de las personas a elegir su sexualidad y a la no discriminación, y logramos en poco tiempo que la criatura esta sea reincorporada a la escuela con todo lo que eso significa para su existencia diaria. Ante eso, y viendo la situación en particular, y con el derecho en la mano, logramos que se reincorpore la criatura y que, bueno, pueda terminar su curso y su escolaridad no siendo discriminada. Estas nuevas realidades nos han abordado, digamos, muy rápidamente y muy intempestivamente, y los cambios adaptativos, sobre todo en aquellas personas, dentro de las cuales me incluyo, que ya venimos formados de una manera, hemos tenido que formatear nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento global acerca de la no discriminación y acerca de la inclusión, para poder darle un verdadero plano de igualdad que se debe sostener permanentemente en las relaciones interpersonales. Bueno, el caso de una escuela de Carlos Paz, ¿no?, donde el director, en principio, cuando ve esta situación, no sabe cómo abordarla y la desafecta a la chica de la escuela con todas sus consecuencias.
Sí, es grave. A ver, volvemos a quizá al punto inicial, para no ser largo, de las modificaciones que no solamente tenemos que estar teniendo en cuenta en base a la legislación, o porque de hecho legislación con respecto a esto hay, sino las modificaciones que tenemos que estar haciendo en las comunidades, en la educación y cómo abordar una escuela del futuro, en donde se dice, no sé si el futuro, por lo menos del presente para adelante, inclusiva totalmente, inclusiva en serio. Exacto. Desde la legislación está la inclusión y resulta que en el ámbito esencial, que es desde los órganos administrativos de una escuela, no se aplica. ¿Cómo querés después enseñarle a un alumno que quiera aprender ese camino de la inclusión? ¿Nos falta formación a los docentes desde ese lugar? Sí, de todos los lugares. Hay una cuestión básica de lo que precisamente se plantea con estas reformas educativas. Son absurdas en algunas cuestiones que tienen que ver con la capacitación, con nuestra formación. Entonces tenemos que tener cada vez más formación, tenemos que tener un sistema que nos aborde totalmente como comunidad para discutir estos temas y en serio ponernos a pensar en la educación en todos los aspectos, formados nosotros, formados la comunidad, para que esto ande mejor y para que no sucedan estas cosas. Estas cuestiones no pueden suceder. Vivimos, por eso decimos que vivimos en una comunidad inclusiva, nosotros lo tratamos incluso de enseñar, y parece que no tiene una correlación con la realidad y es grave. Nos falta mucho, ¿no? Sí. Porque se necesita un cambio en Córdoba a nivel del sistema educativo. Sí, totalmente. Sí, vuelvo a esto. Desde el principio, lo que te dije al principio, tenemos un sistema que tiene algunas herramientas y algunas formas y cuestiones de fondo desde el año 60. Imagínate lo que cambió. Hay que repensarlas. Pero totalmente. Lo que pasa que para repensarlas son políticas serias y con todos los actores juntos. Exacto. Darío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nos quedamos sin tiempo. Esto fue todo por hoy. Los invitamos a una nueva edición de Fuera de Cuadro el próximo viernes a las 21 horas. Muchas gracias por acompañarnos.